Hola y bienvenidos a Culturas Políticas, un podcast patrocinado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y en colaboración con el diario El Independiente. Soy David Sarias, director del programa, y hablando en sustitución de nuestro habitual Javier Collado. Hoy continuamos con nuestra serie Crisis de invierno o Crisis sistémica, abordando los efectos negativos de las tecnologías de la información, en particular de las redes sociales, sobre las sociedades occidentales. Con este fin nos acompaña Loreto Corredoira, Visiting Scholar en la Universidad de California en Berkeley y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, donde también ostenta una cátedra Jean Monnet desde el año 2020. Bienvenida, Loreto. Gracias a todos. Y junto a Loreto, hoy también tenemos con nosotros a Beatriz Catalina, que es doctora en Ciencias de la Comunicación, ha trabajado en diversos medios de comunicación como Agencia EFE, Radio Nacional de España, Cadena SER, Diario 16, creo que hay más, pero ya paro aquí, y que actualmente, además, es profesora de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenida, Beatriz. Muchas gracias, bien hallados. Bueno, la invasión rusa de Ucrania ha vuelto a poner sobre la palestra la intromisión del Estado ruso en las democracias occidentales, mediante el uso de los nuevos medios de comunicación. De hecho, como ya apuntábamos en el primer podcast de esta serie, con Nicolás de Pedro y Jesús Manuel Triana, la dimensión comunicativa está siendo fundamental en una guerra que todo el mundo reconoce como de naturaleza híbrida, en el sentido de que el poder militar duro es codependiente de la guerra informativa y tecnológica. La situación, además, no es nada nueva. Todos recordamos las probadas actividades del Kremlin en las elecciones norteamericanas de 2016, por ejemplo, o, más cerca de nosotros, las cada vez más palmarias interferencias rusas durante el procés en Cataluña. En realidad, la guerra informativa, la propaganda y la desinformación siempre han estado presentes en todos los conflictos. Yo recuerdo ahora, un caso relativamente reciente, el caso de los bebés prematuros presuntamente asesinados por los ocupantes iraquíes durante la Primera Guerra del Golfo y que luego resultó que no existían. Y aquí yo invito a los oyentes a que busquen en la hemeroteca online del País donde aparecen estas noticias y hablamos del País. Que no es un medio normalmente asociado con tendencias filo-norteamericanas. Si nos vamos más atrás en el tiempo, las actividades subversivas de Occidente, otro ejemplo son las actividades subversivas de Occidente en la esfera soviética, a través de, por ejemplo, Radio Free Europe. O, del otro lado, las actividades subversivas de los comunistas en la España de Franco, vía otra radio, la Pirenaica. En cuanto a los efectos nocivos de los bulos, baste recordar el caso quizá axiomático de los protocolos de los sabios de Sion, una invención que afectó a nivel paneuropeo y que terminó siendo uno de los principales elementos que sostendrían luego el holocausto. O, más cerca de nosotros y más pequeñito, el bulo acerca de los monjes madrileños que se dedicaban a envenenar los pozos de la ciudad cuando se acercaban las tropas carlistas y que degeneró en una orgía de violencia anticlerical en Madrid. Aquí, por cierto, la vamos en la previa. Estoy seguro que Loreto y Beatriz estarán pensando, pero este señor, ¿de dónde ha salido hablándome de estas cosas? Los oyentes es bueno que los oyentes estén alertas a que tenemos perspectivas muy distintas en este podcast, es deliberado. Yo soy de historia y pensamiento político, Loreto tiene una perspectiva muy jurídica y Beatriz nos aporta la perspectiva estrictamente comunicativa. Sea como fuere, aunque el profesor Sarias y su perspectiva histórica sea un poco rara, el caso es que el fenómeno no es nuevo. Lo que sí sabemos es que el fenómeno sí tiene una dimensión nueva, que la naturaleza de la guerra informativa ha cambiado. Y hoy nos vamos a plantear cuál es la naturaleza de estos fenómenos informativos en el contexto actual. Entonces yo voy a hacerlo con una pregunta muy abierta, muy general, para que ayudéis a nuestros oyentes a situarse, que sería, ¿es hoy la dimensión informativa de los conflictos? ¿Es hoy más peligrosa que antes a causa de las guerras sociales? Sí, no, igual. ¿Qué opináis? Loreto. Pues gracias, y después de haber planteado tantas cuestiones, pues vamos a intentar ser un poco concretos, ¿no? O concretas en las cuestiones que salen, que son muchas y apasionante el tema, o sea que felicidades por el podcast y por la audiencia que veo que tiene. Me parece que, no sé si es nuevo en cuando hablamos de muchos años atrás, pero yo los 25 o 30 años que he estado siguiendo los medios y el mundo académico de la comunicación,
y del derecho de la información, pues me parece que casi siempre ha habido jaques a los estados democráticos, distintos momentos de gran inestabilidad, o bien por razones económicas o bien por razones de faltas de libertades extremas en determinados países. Y es cierto que sí es nuevo, bueno, son nuevas las redes sociales por razones obvias, porque tienen 15 años, 16 alguna, mismo YouTube tiene 16 o 17 casi, ¿no? Por tanto, pues nuevas, si se entiende que 15 años son nuevas, sí. Y yo cuando trabajo estas cosas, una de las que me gusta pensar es un poco dar el contexto de estas cosas que han pasado, ¿no? que han pasado estos 15 años, para entender el gran eco que puede llegar a tener las redes sociales en estas guerras de desinformación o en estos conflictos, ¿no? Y desafortunadamente también en el que vivimos ahora en Europa. Y uno de ellos es precisamente el crecimiento exponencial de redes, los millones y millones de usuarios conectados, cuestión que Beatriz lo puede decir respecto a los periódicos hace 15 o 20 años. Ya quisiéramos haber tenido lectores tan activos o intervinientes en la radio o en la televisión, que probablemente lo sabía, y 2 o 3 personas que llaman a la radio o a la tele, pues significan muchos miles detrás, pero hoy la realidad de la vida es que la gente está dando al me gusta o retuiteando o poniendo un comentario aquí en el canal de YouTube. Entonces, eso que además significa pues gente con muy distinta formación, lógicamente con mucho pluralismo, con mucha diversidad ideológica, pero que hace que el canal de la comunicación normal, tanto política o geopolítica, si queréis luego hablamos de eso, como puramente informativa o de función de medios de comunicación social, pues que llega distorsionada. O sea, a mí la sensación que tengo es que precisamente por ese conjunto de efectos que aparecen, ¿no? Y por supuesto por la intervención clara de los estados, determinados estados, porque forma parte de su estrategia geopolítica, pues la información llega mal, se escucha mal, ¿no? Luego analizaremos casos si os parece, ¿no? Creo yo, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. La gravedad no estriba en el contenido de la desinformación, porque quiero decir que no hay mayor gravedad ahora que antes, porque si hay desinformación, hay desinformación. En el momento en que no hay transparencia y ya estamos hablando de ausencia de la verdad, no ya de la mentira o de la falsedad, ya es grave. Pero ahora la gravedad no es por el contenido en sí, porque eso es antes y eso es ahora. El problema es que esos contenidos llegan a mucha más población, y una población que muchas veces, lamentablemente, no tiene una amplitud de miras por un nivel cultural que haya alcanzado. Es decir, se fía de unas redes sociales que lamentablemente están generando unos líderes de opinión que no tienen la suficiente autoridad como para poder ser líderes de opinión. Entonces, si esos líderes de opinión nos están machacando con desinformación, entonces ahí la situación es muy grave. En el caso, por ejemplo, de la guerra ruso-ucraniana, a mí me está sorprendiendo fundamentalmente, o sea, es una guerra que es la primera que estamos viendo a través de móviles. Es la primera vez que una guerra se está viendo a través de móviles. Y no solo por los profesionales de la información, sino por gente que está allí y que está poniendo lo que ellos quieren que nosotros veamos. Y que esas cuestiones, esos contenidos, sean falsos, sean verdaderos, están viralizándose. Y esa viralización cada uno lo va tomando desde su forma de conocer y su forma de pensar. Es decir, ¿estamos preparados para discernir los contenidos que tenemos que escuchar a los que no en redes sociales o en todo el entorno digital? Yo creo que no. Toda la población no está. Y ese es el problema. Esa es la gravedad mayor que tenemos actualmente con la desinformación. La desinformación sí ha sido grave
siempre, todos los siglos. Vamos, comentabas tú, yo no sabía el caso este que contabas, David, de los monjes en las guerras carlistas, no tenía ni idea. Ese acto, ese hecho, es igual de grave en cuanto al contenido que lo que está pasando ahora. Pero la gravedad mayor y el problema que nos tiene que preocupar es esa viralización de cuestiones que están siendo tratadas por personas que se están convirtiendo en líderes de opinión y que no tienen autoridad para serlo. Esa es mi opinión en este caso. Fijaos en una cosa... Perdona, ¿Loreto? No, pero bueno, espero a que tú digas, no tengo problema. No, continúa tú y ahora... No, yo iba a decir, sí, que si me permitís un poco, porque también no sé que la audiencia que tenemos, si es gente que ya conoce un poco cuando hablamos de desinformación, a qué nos referimos, ¿no? Y también por saber si los que estamos aquí, los tres que estamos aquí, convenimos que estamos hablando de lo mismo, porque en realidad es un proyecto de investigación en el que colaboramos, también David está aquí incluido. Estamos haciendo una taxonomía o un catálogo de fenómenos desinformativos y yo pues casi cada mes añado uno nuevo. Y si me permitís, pues brevemente, pues digo, porque a lo mejor también para que corrijáis si hay cosas que veis que no es así, ¿no? Pero yo pienso que estamos en la desinformación también ahora, en la actualidad, y especialmente pues, se puede analizar en el caso de la invasión de Ucrania por Rusia. Hay un gran grupo que es la desinformación de ámbito geopolítico, que es de contenido propagandístico, básicamente, por tanto son puras ideas, que es pues, lo que amenaza más gravemente a la seguridad de los estados y a la democracia. Creo que a la libertad de expresión le amenaza menos, porque precisamente las ideas son más libres, ¿no? Y permiten una mayor diversidad, ¿no? Tanto que hasta el mismo Lenin decía, ¿no? Que las ideas son más poderosas que las balas, y en eso creo que en eso al menos yo le doy la razón, ¿no? En otras cosas no. Pero entonces, dentro de ese gran grupo de desinformación geopolítica, yo por lo menos he identificado con claridad el negacionismo de distintos tipos, pero uno de ellos el histórico, David sabrá de esto más. La cada vez más difícil transparencia política en la toma de decisiones, ¿no? Esto lo vimos mucho en España, por ejemplo, durante el COVID, que hasta se cerró el portal de la transparencia. La expresa creación de confrontación en la sociedad. O sea, es verdad que estamos polarizados, ahora decimos que hay mucha polarización. Yo creo que se ha fomentado eso mucho. Se han fomentado esos nichos, incluso pues en redes sociales, por grandes estrategas. Creo que se ha fomentado expresamente pues, el odio a tal, la anti-inmigración, el anti-tal, el anti-cual, ¿no? Luego, otro gran grupo los sesgos, que hablaremos en algún momento, y las narrativas hostiles, que yo lo estoy trabajando últimamente un poco más y que luego podemos volver sobre ello si parece interesante, que OTAN considera que es una amenaza híbrida y que de hecho tienen una unidad específica para trabajar y para estudiar las narrativas hostiles respecto a Occidente. Y en cambio, en el ámbito de los medios de comunicación, el otro gran grupo de desinformación es la desinformación que se da en los medios de comunicación. Y yo hablo de medios de comunicación de calidad, ¿no? Ya luego hablaremos, si no, decís de las redes, ¿no? Pero claro, cuando los medios de comunicación de calidad, los mainstream media, por entendernos, ¿no? Hay noticias falsas, ¿no? O sea, creo que se le haya colado a Susana Griso las imágenes de un videojuego como si fueran imágenes de la guerra, pues es grave. O sea, es un tema que nos tiene que hacer pensar. No solo por ella, sino por su equipo y porque tenemos unas grietas graves, ¿no? Por supuesto, las falsedades que se divulgan en forma de bulos, que decíais algunos ejemplos, y que es quizá lo que más hay, de lo que más hay, ¿no? Pero también hay vídeos falsos, o los deep fake vídeos, son los vídeos que mediante una manipulación o por inteligencia artificial cambian las voces y las caras de las personas. Y ya estoy terminando. Vemos cada vez más fuentes disruptivas, es decir, que a un medio de comunicación, el otro día hablaba con mis alumnos de la película de Los papeles del Pentágono,
que la fuente, ¿no? Ellsberg, les llegaba a la redacción de los periódicos con unas cajas, ¿no? De montones de cajas con los papeles del Pentágono donde se ponían de relieve las mentiras durante la guerra de Vietnam. Ahora la información no llega así, la información llega de la mano de unos matemáticos, ingenieros que trabajan en agencias de investigación, por ejemplo Snowden, ¿no? Por ejemplo este matemático Willey, ¿no? Me parece que se llamaba, el que trabajaba para Cambridge Analytica, ¿no? Personas que están y que hacen llegar a la red a unos determinados periodistas, a unos consorcios. Bueno, pues esas fuentes disruptivas, yo estoy citando dos que son muy de fiar, pues están generando también que a una redacción, y yo a veces que hablo con periodistas, ya lo podrá decir, están enloquecidos, ¿no? Que el volumen de datos, de información a través de redes es inmenso, ¿no? Y por último, que no es el último, pero sí que no deja de ser sorprendente que los medios de calidad hayamos tenido que crear o hayan tenido que crear los fact-checkers, ¿no? Es decir, que resulta que necesitamos verificadores que verifiquen lo que dicen los medios, que de por sí, entiendo yo, ¿no? Que siguiendo los clásicos del periodismo, que yo también estudié, el Rosenthal, etcétera, la disciplina del periodismo es una disciplina de verificación. ¿Qué es eso de que me lo tengan que hacer desde fuera? Vamos, que no niego el valor que tenga Neutral o Maldita o cualquier otro fact-checker en el mundo, pero digo, algo nos pasa a los medios si realmente estamos tan choqueados, ¿no? O tan meneados, ¿no? Bueno, dejo ahí esa clasificación también para que se vea un poco por dónde trabajamos, ¿no? Quizá no estoy siendo objetiva en esta opinión que estoy teniendo, porque creo que hay que diferenciar entre la desinformación que se ha generado y que se va a generar en los medios de comunicación y otro tipo de desinformación que tiene otros intereses más espurios. O sea, la desinformación que puede generar los medios de comunicación, aparte de diferentes intereses políticos, económicos que pueda tener, no es por un acto de maldad, sino quizá por un error que es y que está originado por la inmediatez, por demasiada inmediatez, porque no vamos a documentar, porque vamos a sacar la primera noticia. Me contaba hace ya bastante tiempo, que ahora sí que lamentablemente se convirtió en realidad, que se sacó una noticia por parte de los medios que había fallecido Javier Marías. Me contó la directora del área de cultura de Radio Nacional que ellos esperaron, pero que el resto de los medios siguieron diciendo que había fallecido Javier Marías. Luego lo tuvieron que rectificar. Es decir, esos errores no creo que sea por unos intereses espurios, como puede tener otro tipo de fuentes que nos llegan desde la desinformación, sino por errores que a la larga les hace perder calidad y les hace perder credibilidad, con lo cual una desinformación interesada por parte de los medios de comunicación no creo que les llegue a compensar. Es cierto que sí que ahora están dependiendo de estas agencias de los fact-checkers, vale, pero no me parece mal. ¿Por qué? Pues porque es otra forma de verificar algo que sí que lo tendrían que hacer los propios periodistas, pero como la presión de la inmediatez que nos está dando Internet a todos, que nos está obligando y que las propias audiencias lo están asumiendo y que ya están demandando que sea cada vez más rápido, independientemente del medio que sea, entonces tenemos que dar esa información, esa rapidez. Otra cosa es que el periodista, una cosa son el periodista y otros los medios de comunicación. Una cosa es el medio de comunicación que tenga el interés y otro el profesional de la información que tiene unos intereses efectivamente profesionales con un rigor informativo que se traduce en objetividad, imparcialidad y transparencia. Y normalmente un periodista, yo quiero creer que lleva siempre en la cabeza ese tipo de criterios. Las fact-checker, yo la verdad es que cada vez estos
el problema es que la desinformación va más deprisa que los propios criterios que tienen o las propias estrategias que tienen las fact-checkers. De hecho, están saliendo ya empresas que están falseando los fact-checkers. Es decir, estamos llegando a un punto en que la desinformación va más deprisa de la propia información. Y eso es muy peligroso. Es decir, no por el contenido, como decía antes, sino por esa rapidez, esa viralización. Y que cada vez a las audiencias les estamos mal acostumbrando a esa rapidez, sin pararse a pensar. Yo aquí me pregunto si no veis vosotras, además quiero, que esto yo no lo planteaba examinar ahora, y lo habéis sacado vosotras, lo cual quiere decir que lo tendría que haber contemplado yo, que es el papel de los medios de comunicación convencionales, los mainstream, como decía antes Loreto, a la hora de combatir la desinformación. No tanto los gobiernos, que es lo que yo estaba pensando, en el sentido de que, y mi impresión por lo que vosotros habéis comentado, bueno, también las cosas que uno observa, es que sí hay algo de crisis sistémica, en el sentido de que en parte es que la desinformación va muy rápido, pero también aquí os pregunto si no hay un fenómeno de desguarnecimiento de la prensa convencional, en el sentido de que es que cada vez tienen menos medios. Comentaba Loreto el caso de los papeles del Pentágono. Lo mismo ocurrió en el caso de la otra gran célebre, ¿no? Que es el de Watergate. ¿Cuál era la obsesión de los directores y los editores del periódico? Asegúrate de que no metes la pata. Asegúrate de que esto está comprobado, no ya las tres fuentes de rigor, sino me hacen falta 17 porque vamos a arremeter contra el gobierno de los Estados Unidos, contra la Casa Blanca. Esto nos tenemos que asegurar de que esté todo muy cogidito. Claro, esto es un trabajo que requiere dinero, porque tienes que tener a un periodista que no está publicando, está investigando. Y esto es un montón de horas, como dice la mía, en man labor hours, ¿no? Que a ti no te están rentando, te van a rentar luego. Y que yo me planteo en qué medida el debilitamiento de los propios medios les está impidiendo cumplir, aparte de la aceleración, que estoy completamente de acuerdo, Beatriz, creo que es una cosa que es importante, es el debilitamiento de la prensa convencional, que yo tengo la impresión de que además va en proporción al fortalecimiento de los medios nuevos, que les están arrebatando mercado. Les arrebatan mercado y por lo tanto fortaleza. Entonces yo no sé si ahí coincidís de forma más o menos breve con que hay un problema estructural de sustitución de unos medios por otros. Y unos medios que, como vosotras indicabais, son menos fiables. Por definición. Son más libres, pero menos fiables que los tradicionales mantenedores de la puerta, ¿no? Que decía Lippmann. No sé cómo lo veis, si veis este problema vosotros ahí. Bueno, yo creo que hay motivos para ser pesimista, pero también hay que, sé que yo personalmente creo que hay que levantar un poco el brazo por ellos, por los medios tradicionales. Yo personalmente, cuando tengo dudas de algo, lo que hago es ir a los medios convencionales, o sea, y a los medios grandes, ¿no? Entro al país, entro al mundo, entro al Confidencial, entro al ABC, y normalmente te das cuenta que las cosas no son como se dicen en un trending topic de Twitter, ¿no? Pero es verdad que tú has puesto el dedo, yo creo que en la llaga de un tema que preocupa mucho en nuestras facultades, ¿no? Yo también dicto clases en ciencias de la información, que es el carácter precario de las redacciones. O sea, no solo, por supuesto porque hay poca gente, ¿no? Y porque hay poca gente especialmente dedicada a la investigación, ¿no? Que no aparece hasta dentro de un mes o dos que sale ese file, ¿no? que se puede publicar, sino porque las propias condiciones de trabajo de los redactores, de la mayoría de ellos, son malas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema que tiene solución, porque es una solución pues también de que los lectores compremos más periódicos, y de que la publicidad vuelva también a los periódicos y deje de estar solo con influencers, ¿no? Con todo el respeto, y que el empresario de comunicación pues también apueste por ese tipo de cosas de calidad, ¿no? O sea, creo que después de la pandemia la situación es patética, ¿no? O sea, que y durante la pandemia lo fue y están débiles, y gente que va con su cassette y con su ordenador y hace y edita y sube. Es imposible que trabajes bien, ¿no? Y cobrando 1.400 euros, ¿no?
En el apenas, mejor de ¿no? los casos. Apenas, En por el eso digo, mejor de los casos. entonces, Sí. eso es imposible trabajar bien y es una profesión que es muy dura ser periodista, ¿no? Y vencer las amenazas de los gobiernos, ¿no? Es decir, que esto que también sigue pasando, ¿no? Esas amenazas de periodistas con los poderes del Estado, ¿no? Que hasta la Unión Europea ha tenido que sacar esta directiva del SLAPP que llama, ¿no? Es decir, para evitar que haya moving contra los periodistas, ¿no? Que esto está pasando en España en casos concretos. ¿No? Porque ahí deja de investigar tal tema, deja de investigar este otro, ¿no? Y no me vuelvas a sacar audios de esto o de este otro. Entonces, ser independiente hoy en los medios, que creo que los hay, ¿eh? Yo sigo defendiendo que creo que hay medios que son independientes, es arriesgado, pero en fin, esta es una profesión para gente con vocación y para gente valiente, ¿no? Que es lo que creo que hay que, y creo que es la gente que está ahora mismo cubriendo la información en los frentes, ¿no? Y dices, ¿qué información tenemos en español de lo que está pasando en Ucrania o en Donetsk o en pues de los periodistas de los medios importantes españoles, ¿no? Aquí entraríamos en otro debate. La precariedad profesional del periodista siempre la ha habido, desde tiempos inmemoriales. Por lo menos desde los años 80, no inmemoriales, pero desde los años 80, desde luego que la precariedad era absoluta. ¿Por qué? Uno de los motivos, aunque ahora me esté saliendo del tema y solo voy a hacer este apunte, es por el propio autorreconocimiento de la profesión. Es decir, ha habido asociaciones de prensa, colegio de periodistas, pero que no han reconocido al profesional como periodista. Es decir, ahí se podían meter personas que no tenían la carrera universitaria o la graduación de periodistas. Es decir, ahí ha habido pues mucha gente que no tenía los mínimos para saber cómo actuar. Es decir, que luego, bueno, con la experiencia se ha metido, vale, pero ese autorreconocimiento del periodista como una profesión, como han hecho los abogados, como han hecho los médicos o los economistas, incluso no lo ha tenido el periodista. Ha sido siempre el plumillas. Aquí y en Liberia y en Estados Unidos. O sea, no han tenido ese autorreconocimiento y muchas veces hemos pecado de modestia y de que haber asumido ese papel que podríamos decir secundario cuando es absolutamente primario. Cuando nos decían los plumillas o cuando estábamos hablando de que es que se lo saben todo, nosotros encima no lo dábamos, lo considerábamos como un insulto y nos acomplejaba esas cuestiones. Es decir, ahí ese reconocimiento de la labor del periodista, de la precariedad en la labor del periodista siempre lo ha habido. Ahora está incidiendo, por ejemplo, antes ponías el caso de una película, ahora yo pongo el caso de otra, la película de Spotlight, por ejemplo. Es decir, un grupo de periodistas que no hacen otra cosa más que dedicarse a ello y que están durante meses y meses y meses, no publican ni una sola letra en el periódico, sino que solo se dedican a esa investigación, eso es imposible actualmente, por cada vez una precariedad y volvemos a lo mismo, a esa inmediatez que les estamos dando a las audiencias y que las audiencias, porque nosotros se lo hemos dado, lo están demandando cada vez más. Nos encanta ser los portadores de una noticia que nos llega de WhatsApp para darlas en el torno. Nos encanta. Fíjate, me venía a la cabeza cuando estabas diciendo esto que el origen de la palabra bulo viene de una palabra caló, que significa porquería, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no estás delante de una mierda, vamos, con perdón, ¿no? O sea, cuando no estás dando una información de tal, pues indudablemente, y estás en un sitio que están emitiendo constantemente, eso, posteando, poniendo fotos, vídeos, revídeos, tal, pues al final lo que te llevas, creo que es la sensación que tiene la mayoría de la gente, que se siente desinformada, pero también porque no sabe tomar la decisión de decir, esto se ha parado, ¿sabes? Yo no me conecto lo primero con Instagram o con Twitch o con YouTube o con lo que sea, ¿no?
Los alumnos de la universidad han dejado Facebook, por ejemplo, ¿no? Eso yo ya lo he constatado, Bueno, ¿no? pero están en TikTok, ¿eh? Están en TikTok, sí, eso, TikTok, pues digo, Son y modas, TikTok, Instagram, ¿Oh? ¿Has que dicho? son Ya, modas, son ya, pero al modas. final, pero ¿qué es? Esto porque tecnológicamente, pero lo que quiero decir al final es que es como cuando uno hace una dieta, ¿no? Es un tema que se trabaja mucho. Es decir, si tú comes mal, ¿no? Pues que estás débil de los huesos, ¿no? O sea, no duermes bien, no tienes fuerza para hacer deporte, no te concentras para trabajar, y esto es lo que nos pasa en la sociedad desinformada, ¿no? Es decir, que le preguntas a la gente y rascas un poco más, pero entonces, exactamente qué ha pasado, ¿no? Ah, no sé, es lo que venía ahí y tal, ¿no? Es que lo he visto en Twitter. Digo, ¿pero qué has visto en Twitter? Cuéntamelo. O sea, has seguido el hilo, porque es que, oye, leer una cosa en Twitter, yo por lo menos mi experiencia, o en TikTok me imagino que igual, oye, microvídeos, que dices, es imposible que te estés enterando. ¿Lo que ha pasado? ¿Se está retirando Rusia realmente de Kharkov o no se está retirando? Que, ¿no? Dices, eh, o sea, luego al final pregunto yo con los no, no, sí, sé que se habla, pero no tienes ni idea. Esto, o quería yo traer ahora otra cosa que habéis comentado de pasada, porque por un lado tenemos la debilidad de los medios convencionales. Entonces, uno de los fenómenos que lo ha mencionado, creo que no sé cuál de los dos, pero creo que ha sido Loreto. ¿Qué han hecho los medios? Bueno, pues externalizamos el fact-checking a las agencias de fact-checking. Fact-checking, que a ver, que es comprobar que tus fuentes no te estén mintiendo. Es decir, una función básica del periodismo de toda la vida. Como no tenemos tiempo, por nuestra falta de medios y la demanda de inmediatez, lo externalizamos. Y ahora mismo en España tenemos Neutral, tenemos Maldita y tenemos France Press. Es decir, de las tres tenemos por lo pronto una que es propiedad de un Estado extranjero. Que todo el mundo sabe que el Estado francés los funcionarios del Estado francés son todos hermanitas de la caridad, ¿vale? Que trabajan por la verdad universal, no por los intereses de Francia. Y los otros dos son agentes privados que no pasa nada porque son agentes privados, pero que tienen una orientación ideológico-política muy clara. Entonces, a mí me surge la segunda pregunta. Tenemos un segundo cortafuegos. Los medios convencionales no están actuando como deberían. Nuestro segundo cortafuegos, las agencias de fact-checking. Y me surge la pregunta típica, ¿no? Quid custodia ipsos custodes. Ahora con estos tipos, ¿qué hacemos? Porque a mí me genera un problema. Y fijaos que Maldita y Neutral me generan menos problema porque, bueno, pero a mí lo de France Press, con todo el cariño a nuestros vecinos franceses, pero a mí me generó un problema porque ahora, por ejemplo, tenemos un conflicto acerca de las conducciones de gas. Un conflicto energético muy serio, acerca del cual nos está llegando información muy confusa y no lo va a fact-chequear Francia. ¿Qué es la solución? Más intervención estatal, que creemos una nuestra propia nacional española, como la tenemos para otras cosas. Dejamos libertad de mercado, que haya más. La solución es muy complicada, pero yo no soy tampoco tan pesimista, porque por lo menos se está reconociendo estos problemas. O sea, las agencias de fact-checker ya están reconociendo, independientemente de lo que comentabas, de la ideología, de dónde provengan, ya están reconociendo que su labor está siendo muy limitada. Es decir, no están llegando a todo lo que pueden hacer o a todo lo que deberían de hacer. Reconocer el problema es el principio de la solución, en este sentido. Los medios de comunicación también están reconociendo que les han metido por todos los lados goles y que el problema de esto es que la rectificación sale muy gratuita. Antes ponías el ejemplo de cuando, en el caso Watergate, que les decían el presidente y el director del medio, cuidado, que a ver dónde os metéis, que esto esté bien documentado. ¿Por qué? Porque tenían el peligro de cerrar ese periódico. Quizá eso sea una de los problemas de la libertad de prensa, es decir, que el error sale muy barato en los medios de comunicación. Sale una rectificación que puede salir en el mismo tamaño que el error, pero lo primero que ha llegado ha sido el error. Y esa rectificación, con eso ya es suficiente. Ese es el problema, pero sí que se está reconociendo por parte de los medios que no todo tiene que ser inmediatez, aunque sigan haciéndolo. Y hay que poner medidas.
una de las medidas fundamentales es la alfabetización mediática de toda la población, que sepa discernir qué es verdadero, qué es falso. Y eso también es una cuestión que tiene que ir desde los menores, desde la adolescencia. Os voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, y estoy hablando de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es decir, de futuros profesionales de la comunicación, futuros periodistas. Hice una encuesta, era una muestra de conveniencia, hicimos una encuesta a un grupo de profesores en el que cómo era el consumo de los medios, cómo consumían, las noticias de actualidad. Bien, por donde más las consumían era por las redes sociales. Sin embargo, era a la que menos credibilidad le otorgaban. Y sin embargo, las consumían de ahí. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión convencional, era lo que más confianza les inspiraba, pero era lo que menos consumía. Es decir, había ahí una paradoja que al menos, por lo menos, estos chicos y estas chicas sabían que lo que estaban leyendo no se lo debían de creer. Pero aún así, incluso otra de las preguntas era, ¿qué acciones haces con esas noticias de las redes sociales? Pues les doy un like, las comento, las difundo. Efectivamente, una de las acciones que hacía mayoritariamente era difundirlas. ¿Las contrastaban? No. Y luego había otra pregunta que era, ¿hasta qué punto te ves capacitado para captar, para detectar una fake news, en este caso, una desinformación? Era del 1 al 10. Bueno, pues su capacidad, su autopercepción era de un 7-8 de media, es decir, bastante alta, cuando resulta que el mayor consumo lo hacían de las redes sociales. Muy preocupante, muchísimo, muchísimo. Pero yo creo que en el momento en que ya están diciendo que no se tienen que creer todo lo que están diciendo en las redes sociales, ya es un principio. Es decir, conocer el problema yo creo que ya es el principio de la solución, es lo que comentaba antes. Es decir, yo no soy tan pesimista. Las medidas que hay que tomar para que los medios de comunicación sean los garantes de esa información va a ser muy complicado. Pero yo creo que puede haber un consenso y una autorregulación que tiene que ser no como recomendaciones, sino como una normativa que se autoimpongan los propios medios de comunicación, porque los gobiernos no se lo pueden imponer. No se lo pueden. Entonces ahí ya sería una injerencia a la libertad de expresión, ¿no? Sí, no, me parece muy interesante que saques la cuestión de la autorregulación. Yo también pensaba, efectivamente, soluciones, pues a veces a los del mundo del derecho nos preguntan y yo siempre digo, mira, el derecho de verdad dejarlo para el final, ¿no? Porque no es la solución, ¿no? Pero sí es, yo pienso, volver a los códigos informativos y a los códigos de ética, a la autorregulación serios y autorregulación que ahora mismo tiene que implicar a las grandes plataformas. Eso me consta que tanto la Unión Europea como aquí la Dirección General de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional que está en Moncloa y que es el que lleva la batalla contra la desinformación, lo que está haciendo es trabajar con ellos, porque al final tú tienes que ponerte de acuerdo con Twitter, con TikTok, con todos para saber qué palabras, qué discursos están erosionando ahí la confianza, ¿no? Y luego, dentro de la alfabetización, a mí cada vez me parece más importante también que tengamos todos un poquito más de noción del tema algoritmos, o sea, del tema de qué hacen las máquinas por nosotros o qué decisiones toman de forma automatizada nuestros teléfonos por nosotros cuando tenemos el micrófono abierto, por ejemplo, que la mayoría de la gente, yo siempre lo hago esto en clase, la mayoría de los alumnos llevan el micrófono autorizado para la mayoría de sus aplicaciones, claro, con lo cual, pues, no solamente les funciona muy bien la publicidad por cookies, sino que les funciona muy bien la conversación que han tenido en un café con un amigo y que a la salida le llega automáticamente la sugerencia, ¿no? Lo que quiere decir con eso es que también un periódico tiene automatizadas muchas cosas de la portada, por ejemplo, ¿no? O incluso del retuiteo. Pues
pues habrá que sentarse a pensar en las redacciones, y decir, oye, ¿cómo queremos hacer esto? ¿No? Es decir, ¿qué queremos que sea humano? ¿Qué queremos que sea automático, hecho por robots? Porque hay mucha cosa hecha por robots. Y no digo que sean malos, digo que hay que utilizarlos, pero hay que utilizarlos con sentido común, ¿no? No sé, me parece a mí, ¿no? O sea, lo que llaman la alfabetización algorítmica, ¿no? Es una denominación también que usa mucho el think tank este americano Pew Research Center, que es quién habla, qué dice y por qué medio lo dice. ¿No? Que no, como muy bien decíais, a veces ¿no? Somos conscientes de que no sabemos muy bien de dónde viene la información que hemos recibido. ¿No? Sí, esa alfabetización mediática, retomo lo de antes, que la autoridad de la fuente es también imprescindible conocerla. Os voy a poner un ejemplo. Hace un tiempo, cuando, bueno, pues con el tema del Brexit, había una periodista de la BBC que quería hacer un debate entre dos economistas, uno que estaba a favor del Brexit y otro que estaba en contra del Brexit, por las consecuencias económicas que ahora estamos viendo, las consecuencias económicas que está trayendo para el Reino Unido el Brexit. Bueno, pues contaba esta periodista que cuando fue a buscar a economistas que estaban en contra del Brexit, no tuvo ningún problema. Le salían a patadas. ¿Vale? Sin embargo, a favor del Brexit, solo se encontró uno. ¿Qué pasó? Que el debate era entre un grupo muy grande de gente que sí que sabía que las consecuencias que ahora estamos viendo que está trayendo el Brexit, con un negacionista que decía que el Brexit era bueno. Es decir, estaban poniendo en igualdad dos situaciones que nada tenían que ver, que la realidad es otra. Es decir, estaban poniendo en igualdad la información con la desinformación, porque estaban generando ese debate entre una persona y otra, que estaban trayendo uno desinformación y otro la información. Entonces, la autoría, la autoridad y la autoría es muy importante en esa alfabetización mediática. Hay un libro de Bernardo, lo siento, no me acuerdo del apellido, Bernardo González, que fue subdirector del País, que se llama, es un libro chiquitito, y yo se lo recomiendo, se lo pongo como actividad a los estudiantes, que se llama La tiranía del clic, y que estaba hablando, y habla también sobre el clickbait, de los cebos que se ponen en la prensa. Había uno que era muy curioso del Mundo. Bernardo Marín. Bernardo Marín, exacto, gracias. Bernardo Marín. Comentaba cuando el rey abdicó, el rey emérito abdicó, la gente buscaba la dimisión del rey, la renuncia del rey. Entonces, lo que pusieron de titular ellos fue: el rey ni dimite ni renuncia, abdica. Es decir, captaban con esas palabras clave, ya no hacía falta algoritmos, sino la propia perspicacia del periodista para atraer ese público con esas palabras clave que ponían en Internet, en Google, ¿no? En San Google. Que a mí no me parece mal, pero sí que si eso lo llevas a un terreno que te va a desinformar, aquí todo lo contrario, te estaba informando que no se dice ni renuncia ni dimite, se dice la abdicación del rey. Que sí que te estaba informando y además formando, pero si llegas a un terreno que esos titulares se convierten en una desinformación, eso es un problema, por captar a una audiencia que no va a saber discernir. Y por eso la alfabetización mediática tiene que ser algo fundamental desde la primaria, desde que empiezan a leer. Yo les pondría a los niños, en vez de la caligrafía, los libros de lectura, los periódicos, para que empiecen a leer y empiecen a leer los periódicos. Precisamente por eso. Por hacer un poco de resumen, creo que habéis llegado a un punto de consenso que además a mí me parece muy interesante, porque yo creo que lo que identificáis vosotras
a ver si no soy yo que lo estoy identificando y lo pongo en vuestra boca, es que tenemos una situación en las nuevas tecnologías de libertad y democracia radical. Que además esto es diseñado porque es como los ingenieros de Silicon Valley, es lo que ellos tenían en la cabeza. Democracia radical porque somos todos iguales, que es lo que identificas tú, Bea. Da igual que seas un premio Nobel en economía a que seas un zumbao en su casa, hablando mal. Como son dos opiniones distintas, las ponemos en el mismo plano. Y luego libertad radical en el sentido de que no tiene ningún tipo ni de contrapeso, ni de... Tú puedes decir lo que te dé la real gana. Entonces, es que cuidado porque la conclusión de esta, para los que somos liberales, a mí por lo menos me pone muy nervioso, que es a donde creo que iba Loreto alguien. Y digo, no metas el derecho. Porque esto pasa por restringir la democracia, distinguir y jerarquizar las opiniones y restringir la libertad. No todo vale. No puedes decir cualquier cosa. Lo que yo no entiendo, Loreto, tú decías, mete el derecho lo último. Porque te quieres escapar, claro, pero no te voy a dejar. Es que lo metamos lo último o lo primero. ¿Es que se puede? ¿Sin hacer más mal que bien? ¿Existen los medios? Te pongo un ejemplo, Loreto, perdona porque a ver si consigo explicarme. Yo me estoy acordando de la campaña presidencial, la de Trump, la que gana. Que yo empecé realmente a alarmarme con los medios de comunicación, no por la interferencia rusa, sino cuando era un señor que era un adolescente que estaba en Macedonia, que estaba lanzando bulos porque a través de los bulos conseguía clic y lo monetizaba. Es que esto es completamente incontrolable ya, porque ya no es el Estado ruso que también. No, es un señor respondiendo a los incentivos que tiene en Internet, monetizando un conflicto político y además de la forma más vil, utilizando discursos de odio, de división y además, por supuesto, inventando cosas, que si es que Hillary Clinton ha violado a no sé quién. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, el derecho, al principio, al final, o es que tiene siquiera... A ver, sí, no, me gusta que me preguntes porque es lo mío, ¿no? Pero lo que digo es que al final el derecho positivo, es decir, que creo que todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, tanto Beatriz como yo, son principios del derecho. Es decir, que también es derecho, ¿no? El respeto a la libertad, el respeto al derecho a la información, la libertad de prensa, el pluralismo de los periódicos, todo eso son principios jurídicos que sostienen, de hecho, nuestras democracias. Y en concreto el sistema español se basa mucho en eso, ¿no? Libertad de partidos, etcétera. Ahora, cuando la gente piensa que el derecho es la solución, es que está pensando en un derecho sancionador. Claro. O sea, en un derecho que te pone consecuencias graves a hechos que, bueno, pueden ser graves o pueden ser menores, ¿no? Entonces, hay un ejemplo que ya se ha dado en España y que yo personalmente lo he escrito sobre ello, que es el tema del delito del odio. El delito del odio, que está en el 510 del Código Penal, que lo ahorro a la audiencia porque es muy largo, tipifica toda una serie de acciones, de pensamientos, de motivaciones que si uno se pone en serio puede ir a los tribunales de lo penal, a los juzgados de instrucción, constantemente a denunciar y a querellar a la gente. Pues porque este canta un rap que dice no sé qué chorrada, porque aquel dice en Twitter no sé qué que se le ha calentado la boca, porque este vídeo de TikTok que es contra... Entonces, justo además lo discutían los alumnos en clase, ¿no? Entonces, para mí gusto el delito del odio, que tiene su origen histórico precisamente, ¿no? En el final de la guerra y el deseo de que no se niegue el holocausto nazi, resulta que ahora es que decir cualquier cosa de tipo ideológico, cualquiera, ¿no? Yo soy judío, tú eres cristiano, yo soy liberal, yo soy marxista, tal, puede ser objeto y no, o sea, es fruto de la libertad, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que se ha dado en España, que afortunadamente se paró, es que se intentó que para evitar el desmelene de las redes sociales se obligase a entrar con el DNI. Esto se entró en un proyecto de ley que lo propuso, no me acuerdo si fue Izquierda Unida y PSOE o Podemos, no sé qué. Lógicamente no pudo pasar. No pudo pasar. ¿Por qué? Porque el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad incluye el anonimato. O sea, ¿por qué me tienes que estar obligando a mí a que vaya, ¿no?, con el DNI en la frente a todo lo que voy? Si voy por la calle, si la sociedad de Internet es como la calle, ¿no? Yo puedo caminar y tal, ¿no?
Bueno, pongo estos dos ejemplos que son cercanos. También Alemania ha puesto su propia ley contra Facebook, que es dudosa de aplicación. Y la Unión Europea está preparando dos normas que van a entrar en vigor, yo creo que el año que viene. Una, que es prohibir la publicidad, como se dice, target, ¿no? La publicidad segmentada para menores de 18 años, hasta menores de 18 años. Que tú ya me dirás, que bien, vamos, que me parece bien, pero tú ya me dirás cómo lo haces, ¿sabes? ¿Cómo haces eso en un mundo en donde las redes sociales se mueren de risa con la edad de los menores que se hacen sus perfiles, ¿no? Es decir, que prácticamente casi ninguna red certifica con una llamada, con un DNI del padre, lo hacen con el DNI del padre. Entonces, en ese sentido digo que también porque es verdad que es un poco poner puertas al campo y porque el derecho, la función del derecho no es esa, o sea, no es castigar, no es sancionar. O sea, si cometes un delito, lo cometas de persona física, lo cometas por las redes, es un delito. Eso nadie hay duda, ¿no? O si cometes un plagio o una infracción de la propiedad intelectual, sea cual sea el medio, Entonces yo prefiero un marco jurídico constitucional pues bien adaptado que contemple esas situaciones de las nuevas tecnologías, de manera que no te puedan colar. No, es que como lo mandé por WhatsApp ya no entra, ¿no? Pues ahí es que el WhatsApp, por ejemplo, está protegido por nuestra Constitución, porque tenemos derecho a la privacidad de las conversaciones. Entonces, ¿qué haces tú pasándome, no? Es decir, el tema Rubiales este que también es de droga. ¿Por qué se le usurpan los audios? Bueno, pues porque es Rubiales. Porque si fuéramos cualquiera de nosotros tres, pues no sería lícito, que no tiene ningún interés público. Me explico, ¿no? Es decir, que el WhatsApp está protegido. De hecho, ya está casi todo protegido, ¿no? Entonces, yo creo que el bulo no se puede perseguir por ley. O sea, si lo quiere hacer, lo hace Putin y dice fuera, ¿no? No quiero ninguna versión distinta de la que yo quiero y si la hacéis, os vais a la cárcel. Es que si quieres en serio aplicar el derecho, es que no queda más que esa, ¿no? Ya me corregirá, pero ¿hasta qué punto, cuál es el límite? Es decir, ¿podemos poner en la misma línea los bulos que nos lanza Putin o lo que le pasó a Susana Griso? ¿Es igual de punible una cosa que otra? No, Es no, decir, no, quiero no. decir, ¿hasta qué punto? ¿Dónde está? Igual que en el discurso del odio, ¿dónde está el límite? Es que es tan difícil No. de No, bueno, lo llevar de a cabo. Susana Grisot, también para disculparlo y tal, es un error. O sea, es un error grave. Sí, Es un claro, por error. eso. Sí, Eh, pero vamos, estoy poniendo dos extremos, ¿no? sí, no, ese es un Pero error. ¿dónde está? ¿Quién es la cabeza pensante que dice, este es el límite de punible o no punible? El Código Penal es súper estricto. Entonces, cuando metes un delito en el Código Penal, que es lo que ha pasado con el delito del odio, es cuando metes la pata. Porque es que si tú metes en el Código Penal que esta acción concreta, tal como la describes, ¿no? Es esta y no otra, es agresión sexual o violación, que ya sabéis que hubo gran debate sobre eso, pues eso es lo que lo dice. Entonces, y luego, en la ponderación del delito, además de la acción en sí misma objetiva, influye muchísimo en la intencionalidad y que conozcas la ilicitud del hecho, ¿no? Y que seas consciente al hacerlo, ¿no? Entonces, por eso digo que las máquinas no cuentan. Y muchos de los que hacen ruido en Internet son máquinas y los bots no cuentan, ¿no? Pero el troll sí, porque el troll es un hijo de su madre. ¿Me explico? ¿No? No sé si me explico, dice que es diferente. Entonces, claro, la voluntariedad, eh, entonces, en el delito del odio, pues la mayoría, la verdad os lo digo, la mayoría de los casos que yo he seguido, que ya me he aburrido de seguirlos porque son todos iguales, llega el juez las condena en algunos casos, a veces han llegado hasta el Supremo, el caso de esta chica Cassandra, ¿os acordáis? ¿No? Y al final lo tienen que sobreseer porque es una chorrada, ¿entiendes? Porque ¿qué le pongo yo a una chica que es una tuitera que dice que me cago en los muertos de Franco y que tiene 100 seguidores en Twitter? Pues aplicando el Código Penal le tiene que poner una pena de prisión, pero eso es una chorrada, ¿entiendes? Entonces, por eso digo que las cosas se sacan como mucho de quicio, como consecuencia de esa polarización. Y usar el derecho para cuando estás tan caliente para como solución, me parece que es malo. O sea, que mi experiencia es que en general, cuando se legisla en caliente, se legisla mal. Fíjate, Loreto, además a mí me congratula lo que estáis diciendo las dos porque mi instinto es liberal.
Yo ante la duda prefiero la libertad. Y a raíz de esto que tú decías, tengo un doctorando que está con el tema de las fake news y yo le decía una y otra vez, decía, a ver, ten cuidado con porque él quiere proponer soluciones, y decía, porque mentir no es delito. Es que en las sociedades libres mentir es lícito desde el punto de vista legal. Tú puedes soltar una mentira, no pasa absolutamente nada. Entre otras cosas, porque ¿qué es lo que planteabas tú, Beatriz? ¿Cómo distingues una mentira de un error? De una cosa que tú estás diciendo que no es cierta, pero tú lo dices de buena fe. Pero vamos, que en cualquier caso, aunque tú mientas, a ver, tendríamos que meter en la cárcel a todos los políticos de España y del mundo mundial, porque mienten sin parar. El problema es que hasta aquí, que yo creo que estamos todos de acuerdo, los que somos más o menos liberales, mentir es lícito y es responsabilidad del público, que eso es lo que vais vosotras, es responsabilidad del público discernir la verdad de la mentira. Pero ahora vengo a un comentario que me ha parecido absolutamente maravilloso que ha hecho Beatriz al principio, que ha dicho, a ver, lo tengo aquí apuntado, porque has dicho, no, el problema no es la mentira, el problema que tenemos en redes no es que haya mentiras. El problema que tenemos en redes es que hay una ausencia de verdad. Es decir, el ruido, los bulos profundos, la democratización radical ha llegado a tal punto de profundidad, si quieres, que es que la noción de verdad ha desaparecido. Yo me estoy acordando de una de las asesoras de Donald Trump cuando se presenta en televisión en un medio convencional y ante una mentira manifiesta del presidente, ella dice, bueno, es que esto no es mentira, esto es un hecho alternativo. ¿Cómo que hecho alternativo? O sea, estamos con unas categorías que son un poquito peculiares porque, y en el fondo, eso es a lo que iba Beatriz, creo que, vamos, te he entendido ya así. Es que ya no hay una verdad objetiva. Ahora estamos aquí en la percepción, la intuición y lo que a mí me parezca bien. Y yo creo que esto es una característica nueva del escenario comunicativo que antes no se producía, o por lo menos no así. El hecho de que la verdad objetiva ha desaparecido. Y ni siquiera hay un intento por parte del propio público, que se supone que tiene que estar alfabetizado, de buscarla. ¿Qué más da que tú alfabetices a los chicos de segundo o tercero de carrera si ellos lo que están buscando no es la verdad, sino la satisfacción? Que tú satisfagas tus preconcepciones, tus prejuicios. Estas cámaras de eco, ¿verdad? Que se forman en las redes sociales y que yo no las que yo creo que es una novedad, que esto no existía antes. Existía a una escala mucho más pequeña, pero tan grande. No sé si estáis de acuerdo con esta visión, que es un poco apocalíptica, la verdad. Lo que hablábamos, lo de la viralización, y es que además el problema también de la desinformación es precisamente eso que has dicho, por parte de las audiencias, es decir, están oyendo lo que quieren oír. Es como el chiste del hipocondríaco que va a un médico y que le dice no tienes nada, va a otro, no tienes nada, hasta que llega el quinto y le dice tienes un tumor maligno y dice este es el médico bueno, después de que los 4 antes le han dicho que no tiene nada. Es decir, es igual la desinformación, es decir, nos creemos lo que nos queremos creer en muchas de las ocasiones. Y eso, ahí entro en un terreno que yo conozco, pero que no he estudiado, que es el terreno psicológico, el terreno neuronal o neuropsicológico, en el que Un segundo, es un lo que segundo, Beatriz, queremos oír. porque aquí quiero aprovechar, ahora te dejo continuar, el siguiente podcast. Hoy estamos tratando en esto, que no lo explico en la introducción, hoy estamos tratando lo que son los medios, en el siguiente podcast vienen dos neurobiólogos y vamos a ver justamente esto. Así que muy Pues bien tirado entonces ahí. ya me callo porque seguro que ellos lo dirán mejor que No, yo. no, pero continúa porque nos viene muy No, bien. no, es cierto, es que muchas veces la desinformación se viraliza porque es lo que queremos oír. O sea, lo que le pasó a Susana Griso, que, insisto, a mí me parece absolutamente imperdonable para un equipo que realmente es un buen equipo el que tiene en cuanto a medios, que no estamos hablando de cualquier periódico que están, como decíamos antes, que no tienen los suficientes medios, sino que estamos hablando de un equipo que sí que los puede tener. Esto, lo de el videojuego, era lo que nos queríamos creer, que es. Entonces, por eso se viralizó, por eso tuvo ese éxito. Es uno de muchísimos ejemplos. Es
Y ese es el problema, que no vamos con una amplitud de miras, sino que vamos a, este dice la verdad porque es el que me gusta lo que está diciendo. Y eso lo explicarán mejor en el próximo podcast, seguro. Fijaos, mirado, enlazado con esto, y además antes en su introducción, Loreto ha mencionado los discursos de odio. Perdón, los discursos de hostilidad, creo que es el término, Narraciones. que utilizabas tú. Y a mí una de las cosas que más me llama la atención de las estrategias de división que siguen los rusos es cómo percuten, ellos escogen los puntos de fricción que son propios de una sociedad libre. ¿No? En la cuestión norteamericana, en Estados Unidos, por ejemplo, puede ser el punto de fricción prácticamente la cuestión racial. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Percuto sobre la extrema izquierda y la extrema derecha y los discursos de la extrema izquierda y la extrema derecha que refieren a ese punto de fricción, y lo que hago es potenciar y darle la mayor difusión posible al discurso dentro de los dos campos, porque ellos les tocan los dos palos. No tienen ideología en este sentido. Su ideología es fomentar el odio o por lo menos fomentar la división, fomentar la hostilidad. Que por lo que como hemos estado viendo, Internet es un campo abonado. Y ahora volvemos a la misma pregunta. Esto cada vez le veo más prevalencia. Loreto, no sé si tú esto lo ves así. ¿Y cómo se puede resolver? Y por favor, no me digáis educando más a la peña, porque es que yo necesito un poquito más, porque además yo creo que la educación no vale por esto que estamos hablando de cómo las compañías conocen nuestro funcionamiento neuronal y cómo ellas van al clic. Pues tampoco me digáis no, que es lo que me ha dicho Loreto antes. Loreto, no, que Google y Yahoo se autorregulen. Mira, no, esto no va a pasar, porque ellos van a lo que van. Entonces yo aquí me genera un problema y una cierta ansiedad, digamos. El papel que tienen estos discursos de odio, que es un poco lo que te pregunto, Loreto, y luego te paso a ti, Bea, y os vuelvo a lanzar la misma pregunta. Yo es que esto no le veo solución y veo que vamos a peor, que no vamos a centrarnos cada vez más. O sea, no sé cómo... Sí, bueno, las narrativas hostiles, de hecho, son un fenómeno de ciberseguridad, ya no solamente de desinformación, sino que está dentro de los prototipos de amenazas híbridas que usa OTAN. Justo tenemos la semana que viene un seminario ahí con ellos sobre esto, o sea que algo más podré decir. De hecho, es una española la que está al frente, la segunda vicepresidenta, la segunda secretaria, Carmen Romero, periodista también, que hace la monitorización de las narrativas hostiles, que son tanto versión, no necesariamente de odio, ¿vale? No necesariamente de odio. Yo creo que sí que hay mucho que es de generación de desestabilización y por tanto de enfrentamiento, como sencillamente versiones completamente alternativas, o sea, y hostiles, ¿no? Tanto yo estaba siguiendo, no tengo toda la documentación ahora aquí, pero por ejemplo la versión que están dando de España como un país pobre, ¿no? Rusia, la prensa rusa, ¿no? Yo tengo familia que puede leerlo, pues si me lo dice, ¿no? Entonces somos un país como ya fracasado y de esos, ¿no? Y lo mismo pues se puede decir en el propio, que he sacado la cita para leerlo, el propio vicepresidente de la Unión Europea, que fue ministro nuestro, ¿no? Josep Borrell, ¿no? Alto representante de la Unión Europea, cuando justificó el cierre de Russia Today y de Sputnik, dijo, hay que combatir esta narrativa. Primero, cortando las fuentes, digamos que fuerte, porque, ¿no? Primero cortando las fuentes de desinformación, como hemos hecho, y después hay que desarrollar la nuestra, porque no basta con silenciar la suya, hay que desarrollar la nuestra, ¿no? Y lo decía en el Parlamento Europeo, o sea, delante de los cientos de parlamentarios, ¿no? Ustedes que hacen labor de diplomacia parlamentaria, ¿no? Lleven la voz de Europa para explicar qué es lo que realmente pasa. Los mensajes falaces trucados de mentiras pueden perfectamente contaminar las mentes de aquellos que no tienen más información que lo que reciben, ¿no? Es nuestra obligación dar esta información permanentemente porque tenemos una batalla acerca de la interpretación histórica de estos acontecimientos. O sea, esto yo ya tengo muchos recortes fotos guardadas de medios que están, vamos, medios o mensajes que te das cuenta que viene de esta narrativa y esta otra narrativa, ¿no? Me imagino que la veis igual que yo, vamos, que no es simplemente fomento el odio a, ¿no? No, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el proceso catalán,
ha sido un proceso de narrativa muy, muy bien articulado, ¿no? Diplomáticamente, con los medios, y dices, muchas mentiras, algunas, pero sobre todo una historia, una interpretación de la historia que no corresponde por lo menos con las coordenadas científicas, ¿no? Que la historia la hagan los historiadores, que el periodismo lo hagamos los periodistas, ¿no? Ahora que cada país en defensa propia, o esto que la Unión Europea lo haga, a mí personalmente también me preocupa, porque dices, ¿por qué la Unión Europea de repente ha abandonado ese clima de neutralidad que siempre ha tenido? O sea, está claro que nos hemos posicionado con Ucrania, ¿no? Pero dices, ¿de verdad tenemos que cerrar medios de comunicación? Y no podemos hacerlo de otra manera. No sé, es como la Guerra Fría otra vez a lo bestia, ¿no? Eh, ¿No? La Guerra Fría de los años 80, yo lo recordaba ahí en la facultad, pues, bueno. Tú nos planteas una solución, lo que es tan complicado, entre otras cuestiones, porque es algo transversal, multidisciplinar, no es de los juristas o de los profesionales de la comunicación, es que es todo el mundo, todo tipo de especialistas, eh, desde los que manejan los algoritmos, desde los juristas, filósofos, todos, políticos. Es decir, es tan complicado dar una solución. Lo que sí que podemos dar desde nuestro punto de vista es lo que no hay que hacer. Es decir, desde el punto de vista de la comunicación, aunque digas la alfabetización mediática, mira, es un pilar fundamental, lo siento mucho. Para mí es un pilar fundamental. Porque por mucho que hagamos nosotros, si la audiencia sigue divulgando como si no hubiera un mañana aquellas desinformaciones que le llegan desde WhatsApp, porque se quieren convertir en líderes de opinión o al menos en fuente de la información, mal vamos. Es decir, que no somos capaces de decirles, tienes que empezar a pensar y tienes que, antes solo teníamos en España la 1 y la 2, luego vinieron otras 3 televisiones y ahora que tenemos un montón de televisiones ya decimos, es que nos están desbordando, es que ya no sabemos dónde tirar, si a La Sexta o a Antena 3 o a dónde, o a Telemadrid. No, hay que saber escuchar a unos y a otros. Y eso es parte de esa alfabetización mediática. Y a partir de saber escuchar a unos y a otros, podemos saber qué es información y qué es desinformación. Es decir, desde el punto de vista de la comunicación, yo creo, por una parte, en la autorregulación y por otra parte en la alfabetización mediática, que es importantísima. La infoxicación que hablaban, es decir, la intoxicación de la información, es mala hasta cierto punto, porque si no, no tendríamos esa diversidad de criterios para poder discernir. O sea, si solo tenemos un criterio, no vamos a saber discernir, no vamos a saber ver el otro punto de vista. Es decir, tenemos que tener varios puntos de vista y saber cuáles son los que nos están trayendo una desinformación y cuáles no. Y eso nos lo da una alfabetización mediática. Los medios, al final, es lo que antes comentaba, son conscientes de que no tienen que estar solo a lo primero que les ponen en Twitter y sacarlo corre que te corre antes de que lo saquen los demás. Eso al menos ya empiezan a ser conscientes, aunque todavía no lo lleven a cabo, pero ya empiezan a ser conscientes. Es decir, yo no lo veo tan mal. ¿Por qué? En el sentido de que todavía el periodista y los medios de comunicación quieren ser los baluartes de la información, los paladines de llevar la información real, la información transparente, objetiva, rigurosa. Y diferenciarse de los influencers, de los Ibais, de los Wismichus, me da igual. Sí. Entonces, que esa información lo sepan llevar. Que los medios de comunicación también, hay otro tema que eso sería otra cuestión, es que muchas veces a los jóvenes son protagonistas en los medios de comunicación o como víctimas o como criminales. Pocas veces es que es esa sensación. ¿Qué pasa? Que con esos
esa imagen que los medios de comunicación profesionales están dando de los jóvenes, no sienten empatía los jóvenes hacia esos medios, porque no se reconocen en esos perfiles que les ponen de ellos. Por tanto, es uno de los temas por los que no son capaces de un telediario, a no ser que lo vean con sus padres, verlo por su cuenta. O leerse un periódico. O escuchar la radio. Así tal cual es la realidad de pobre, ¿no? En ese sentido de... Claro, entonces los medios de comunicación tienen que saber que uno de los perfiles, que a lo mejor ahora no es un nicho de mercado económico, pero sí que es un nicho de mercado en el futuro, que sean los jóvenes y atraer a los jóvenes con unas narrativas que empatice con ellos. Por supuesto, con todo el rigor del mundo informativo. Y ahí estaría el futuro de los medios. Me alegra mucho vuestras aportaciones porque además yo me recuerdo que cuando prohibieron Russia Today, que yo personalmente me cogí un globo. Además me enfadé bastante porque el argumentario que se utilizaba para defender el cierre de Russia Today, un servicio, o sea, un servicio de noticias, un servicio en extranjero, patatín, patatán, y utilizamos, la BBC se llama British Broadcasting Corporation y está al servicio del Estado británico. Lo que pasa es que la BBC nos gusta más, a mí me gusta mucho, y está diciendo lo que yo quiero oír, fenomenal, pero que, a ver, que lo pone en el nombre, que es que lo que hemos hecho con Russia Today lo podemos haber hecho con la BBC perfectamente. Y segundo, yo es que me estaba enterando de lo que decía el Kremlin a través de Russia Today. Que sí, que es propaganda, pero... Hacías el análisis de las narrativas, ¿no? Claro, yo estaba viendo allí y yo soy consciente de que es propaganda, pero vamos, yo cualquier persona educada y al cercenar de información, entonces la verdad es que me alegra que alguien, o sea, vosotros que sois especialistas y además en tu caso Loreto, que con la doble especialidad de comunicación y derecho, que no es que yo esté loco perdido, sino que aquello no tuvo demasiado sentido y que fue un atentado contra la libertad de expresión en... Es que una cosa es lo que decía, que es una cosa es la diversidad de opinión y otra es la información, desinformación, es que no tiene nada que ver. O sea, no lo que diga el otro es mentiras. Puede ser que no lo comparta, pero ya está. O sea, una noticia, un hecho tal cual lo están viendo dos periodistas y cada uno va a sacar su propio titular. Bueno, de Rusia Pero Today los necesitaría titulares un monográfico. tiene mucho matiz y tiene mucha amiga. Sí, Yo pero le sigo... ¿eh? ¿Tú crees que aquello fue una decisión acertada? Porque yo he O interpretado... sea, a ver, yo he ido cambiando de opinión, digo la verdad. Al principio me pareció muy fuerte, pensé que iba a ser una cosa breve, corta. Vi la decisión o la regulación que tomó la Unión Europea y dije, bueno, esto nunca se da, yo nunca lo he visto estudiando Derecho Europeo, que es que en 2 días tomes una decisión que dices, córtese la señal de radio y televisión, porque hasta incluso Imagenio, ¿no? Tenía aquí un canal de Radio TV y se emitía por el canal 144 de Imagenio, ¿no? Pero luego también es verdad que luego dices, oye, es que desde el punto de vista de las narrativas, y dices, bueno, ¿tú cómo defiendes la idea? O sea, desde el punto de vista de la libertad de expresión, creo que la clave es, que os digo que se necesita un monográfico, saber si Russia Today es un medio de comunicación o es un panfleto. Ah, bueno, es un panfleto. Claro, porque es que si tú cierras un panfleto, de hecho, hay alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que si no hay servicio a la verdad objetiva, al derecho al derecho a conocer, derecho a la información veraz, que es lo que es el corazón del derecho a la libertad de expresión, pues eso es otra cosa, ¿no? Es como cuando YouTube cierra un canal de no sé qué, te bloquea los contenidos de música, en el fondo es lo mismo, ¿no? Entonces, no lo tengo, o sea, antes he dicho lo que pienso, que es que efectivamente creo que es muy desproporcionada la respuesta por parte de la Unión Europea, muy cambiante, una política muy cambiante, pero también creo que habría que pensar en medios, o sea, si nuestro sistema democrático de libertades, o en base a eso tenemos que también consentir que existan estos fenómenos, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Ya cuando lo escriba del todo os lo haré llegar. Loreto, yo es que esta reflexión, y te vuelvo a hacer la misma observación, y yo que estoy encantado, ojalá los ucranianos ganen la guerra cuanto antes, se acaben con Putin, y oye,
pero tú ves la BBC y la BBC es igual de panfletaria, ¿eh? Cuando se trata del conflicto en Ucrania, y esto es absurdo negarlo, la BBC no es neutral, la BBC no aspira a informar, la BBC es lo que su propio nombre indica. Está al servicio de los intereses no del gobierno, que estos son muy escrupulosos, pero sí están al servicio del Estado británico y no hay ni siquiera una aspiración a asepsia. Es una Claro, campaña. yo aquí en España, salvo a Pablo Iglesias en la base y en público, no le escucho a nadie otra versión que la que se da en los medios de comunicación audiovisual. Por eso digo que es otra, que requiere otra sesión, ¿no? Eh, me lo apunto. Y luego quería cerrar, porque como siempre en este programa se nos alargamos. Y es una pregunta que os va a parecer un poco absurda, sospecho a las dos, y aquí apelo a vuestra paciencia y a que tenemos un público muy, muy general y que yo soy propenso a plantearme cosas que a vosotros os parecen absurdas, porque soy historiador. Hemos estado todo el rato hablando de la importancia que tienen los medios de las nuevas tecnologías, de cómo estamos generando un escenario comunicativo nuevo. Demostrado además porque hay un correlato entre lo que ocurre en los medios digitales y lo que luego ocurre en la realidad. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el escándalo en un partido de fútbol, que los fans nacionalistas vascos, no los catalanes, que esto ya lo sabíamos, sino los vascos, se desmarcan con banderas favorables a Putin. A ver, estos tipos, con todo el respeto a los fans de fútbol independentistas vascos, yo dudo mucho que estén muy informados de lo que ocurre en Donetsk o sepan dónde están. Evidentemente, esto es el resultado inmediato de la propaganda rusa, probablemente en redes. O sea, es evidente que hay un correlato. En Cataluña con los indepes catalanes ocurre igual. Y sin embargo, tú te vas a las últimas elecciones norteamericanas, ¿dónde gana Trump las elecciones? ¿En Twitter? No, las gana en la CNN. Cuando la Unión Europea tiene que actuar, ¿dónde pega el hachazo? ¿En Twitter? No, es Russia Today lo que corta. Gasto electoral en cualquier sitio. ¿Dónde se va la parte del león del gasto electoral? Medios convencionales, específicamente televisión. Entonces, la pregunta para cerrar, ¿no estamos en un poco de histeria en el sentido de estar sobredimensionando la importancia de las nuevas redes, de las nuevas tecnologías y las redes sociales y todo esto frente a los medios de comunicación convencional? La mayoría de la gente sigue recibiendo sus noticias. De hecho, Loreto se le ha escapado a confesar que ella sigue recibiendo sus noticias sobre Ucrania de la tele y el periódico, no de Twitter. Twitter es una minoría, ¿eh? La gente parece que es una minoría autorreferencial en la que nosotros estamos metidos. Entonces, la pregunta, no sé si veis por dónde va, que igual os parece una gran estupidez, pero no estamos sobredimensionando el problema, en el sentido de que la comunicación sigue concentrada, sigue estando dominada en el fondo por los medios convencionales, debilitados o no, pero siguen siendo los medios dominantes, específicamente la televisión, frente a redes sociales. Sí, yo, partiendo del ejemplo que has puesto, que a mí me parece una pura anécdota. O sea, lo de los radicales vascos que estaban. Es que les vamos a convertir a esas personas en líderes de opinión, dándoles difusión en los medios de comunicación, en redes. O sea, es de lo que estamos partiendo. O sea, Yo esto el Vea, un problema es segundo, Beatriz, un segundo. Yo esto me lo he encontrado en televisión, ¿eh? Yo de esto me entero en televisión. que sí, pero si nosotros, o sea, si no estoy diciendo que sea la audiencia lo que le esté dando bombo, es los propios medios de comunicación. El problema es eso, que no saber distinguir a la autoría de quien pueda hacer algo que realmente pueda fomentar esa información. Y esa información es formación. Es decir, que si sacamos en el mismo nivel a estos radicales que a unas declaraciones que haga Putin o haga, no sé, Pedro Sánchez, es que no podemos hacer eso. O sea, no podemos tener eh, imaginaos esa declaración que hacen estos señores con respecto a alguien que ha sido un cargo electo. Es que hasta qué punto podemos decir que es igual. Es decir, no podemos darle esa misma importancia a una declaración. Es que además, vamos, yo lo vi en televisión, pero
me apostaría a que le dieron el mismo tiempo a una cosa que a una noticia mucho más importante que además repercute realmente en la sociedad. Estoy prácticamente convencida. Ese es el problema que decía en un principio, que no sabemos darle la autoridad debida a las debidas voces que tienen que tenerlas, en este caso. Que todos tenemos la libertad de opinión a rajatabla, por supuesto, y que todos podemos dar nuestra opinión, pero sinceramente, ¿hasta qué punto yo voy a ser? Es como lo que estaba hablando antes, de lo de la neurociencia, neurobiología. Mi voz no va a ser tan autorizada como las que van a hablar en el próximo podcast, en ese sentido. Es decir, en mi caso hay que darle menos importancia y hay que saber discernir cuál es la autoría y la autoridad de cada una de las voces para saber discernir dónde está la verdad y dónde está la desinformación. Es decir, no podemos, no, es que, no, a mí no me parece que podamos comparar unos hechos con otros. Esto lo teníamos que dejar como si fuera un simple chiste. Hablando antes de Borrell, cuando le preguntaban por el procés catalán, dice, es que con lo que está pasando en Europa, estos son problemas locales que no están repercutiendo tan globalmente como está repercutiendo pues la disgregación de los estados soviéticos, de los estados balcánicos. Esos problemas sí que son de verdad porque inciden en una población global. Estos son problemas de barrio. Es decir, hay que saber medir la importancia de las cosas. O sea, hay que saber, es lo que estábamos hablando antes, hasta qué punto es un error o un error. ¿Cómo podemos medir los errores? ¿Cómo podemos medir la desinformación? Pues en ese Yo punto. te diré plan de anécdota y anuncio de futuro que un grupo de investigación de unos colegas que conozco están haciendo el diseño de un odiómetro. O sea, un algoritmo que medirá el calor, porque es que al final son adjetivos, son expresiones, ¿no? Entonces, bueno, a ver si volvemos a la calma y hay más programas como este, David, que son tranquilos y serenos y que permiten pensar, ¿no? Porque yo sí creo que los medios tienen más influencia, sin duda. O sea, tú sacas a alguien en la tele, no quizá en el informativo, porque según qué público no lo ve, pero lo sacas en un programa de estos de tertulia o en el Sálvame Deluxe o en un Masterchef y te dice dos o tres cosas y has conseguido, ¿no? Un impacto brutal, ¿no? Pero bueno, sí pienso eso. Bueno, llevamos 1 hora y 23 minutos, os he robado, además Beatriz, que está en Ecuador, tiene que volver a España, tenemos que dejarla que coja el avión, no vaya a ser que tenga que volver nadando. Así que, así que, Beatriz, ha sido un placer, muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme. Loreto, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti, a vosotros. Y a nuestros oyentes, pues esperemos que lo hayan disfrutado. Bueno, oyentes y espectadores. Quedan emplazados para de aquí a, entiendo que serán 15 días, para otro programa sobre medios, pero ya evaluando la parte, como decíamos antes, de la cuestión neuronal, de cómo las agencias, las empresas de los nuevos medios y los gobiernos utilizan en nuestro funcionamiento neuronal y el conocimiento científico sobre nuestro funcionamiento neuronal para aprovecharlo y para manipularlo, que seguro que es igual de deprimente que la conversación de hoy, en el sentido de que esto tiene mal remedio. No dejen sus redes todavía, por favor, o por lo menos síganos a nosotros. Nos tienen en Twitter, nos tienen en YouTube, nos tienen últimamente hemos aparecido también en Instagram. Y les emplazamos para el próximo programa. Muchas gracias.